Buenas tardes, son las 8 de la tarde y aquí estamos, un día más para continuar con este interesante tema de la comunicación. ¿No, Ana? ¿Cómo has llevado la semana y qué tal la comunicación en tu vida? Por Uf. resonancia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que la comunicación en mi vida y en la de todos creo que es fundamental. Entonces, sí que es verdad que a medida que tocamos cada uno de las charlas y de los puntos, pues estoy como más consciente, ¿no? de aquello que hablamos, de aquello que comentamos y la verdad es que me da mucha luz porque me doy cuenta del aprendizaje que hay en cada una de estas charlas que tenemos. Porque al final, a lo largo de las semanas, se te van dando situaciones en las que recuerdas algo de lo que hemos comentado y te viene bien otra vez reformularlo y tomar conciencia, ¿no? De en qué punto estás. Así que nada, encantada de estar aquí otra vez contigo y vamos a ver el temita de hoy, que también es bastante importante, ¿no? Si te parece que comencemos con dar un poco, recordar un poco cuál es la charla del último día y hablemos un poco de ese resumen, ¿no? De unas pinceladas de qué hablamos en la charla anterior, porque todas al fin y al cabo van ligadas y creo que nos abre un poco a la charla de hoy, ¿vale? Si te parece. Perfecto, perfecto, me parece muy bien respecto a la comunicación, pues sí, como tú dices, qué bien nos viene, ¿no? Todos estos abordajes para ponerlo en práctica. Al final, si no lo llevamos al terreno, ¿no? Al terreno cotidiano, ¿de qué nos va a servir? Recuérdanos un poquito de qué hablamos el programa pasado, cuando comenzamos con el tema de la comunicación, y así, bueno, pues retomamos con lo que llevamos esta semana. Cuéntanos, Ana. Pues mira, en la última ocasión estuvimos hablando un poco y hicimos mucho hincapié en la palabra muro, ¿no? Cuando hablábamos un poco de la comunicación, enfocada quizá un poco más en la parte de comunicación emocional, ¿no? De cuando o bien una pareja o bien dos personas intentan comunicarse y una de ellas siente que no es escuchada, que no es entendida, y llega un momento en el que ya no tienes necesidad de comunicar, ¿no? Y se crea ese silencio que te lleva a conectar con algo tuyo que estás dejando de atender, porque silenciar algo es dejar de atenderlo también, y entonces ya no tienes esa necesidad de comunicar y se genera ese muro, ¿no? Estuvimos viendo un poco, hablando también del tema de la coraza emocional, ¿no? Que nos aflora a cada uno cuando vemos ese muro. Y hoy vamos un poco a darle otra vuelta y vamos a hablar de algo importante que tiene que ver con la comunicación consciente, ¿no? Entonces vamos un poco a explicar a explicar un poquito a la gente qué es lo que significa, ¿no? Para nosotras, ¿no? De la vida cotidiana, qué es esa comunicación consciente. ¿Qué es para ti, Miriam, la comunicación consciente? Qué gran palabra, consciente, ¿no? Y qué bien nos iría si pudiéramos ser conscientes de cada instante, ¿no? Del día. Muchas veces nos dejamos arrastrar por esa cotidianidad, ¿no? Donde está cargada de obligaciones y de deberías y de ir rápido, ¿no? Y nos salimos de nuestro centro y entramos pues en disputas, en comunicar desde un estado de carencia, desde ponerme a la defensiva, desde no escuchar bien al otro y no conectar con los sentimientos o con los estados emocionales que en ese momento puedan estar afectándole, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en esa comunicación consciente que proponemos en esta charla, hablar un poquito de ella, se trata precisamente de buscar esa unión, ¿no? Esa unión entre dos personas donde se genera esa escucha empática, esa escucha activa, donde estás más pendiente de los códigos del otro, de lo que el otro está comunicando, más que de tu propio diálogo interno, ¿no? ¿Cuántas veces estamos intentando contestar al otro sin escucharlo porque estamos ya pendientes de nuestro propio discurso y nos perdemos absolutamente la parte que nos está aportando el otro? Incluso cuando nos precipitamos en interpretar el mensaje del otro desde códigos absolutamente internos nuestros que pertenecen a nosotros y a nadie más. Y ni siquiera nos paramos a decir, perdóname, esto que te estás diciendo,
y que yo he interpretado así, ¿es eso realmente? O sea, esta interpretación que yo le estoy dando es la correcta, ¿no? Dar un poco el beneficio de la duda y preguntar al otro, que maravilloso sería, ¿no? Que yo interprete, porque nos viene un poco de fábrica, que yo digo, pero luego decir, a ver, Ana, esto que tú me dices es esto que yo entiendo, y que tú me digas, oye, pues Claro. sí, tal cual, o que me digas, para nada. Creo que ahí has puesto un poco lo tuyo, y que yo me abre y diga, perfecto, oye, pues fenomenal, gracias porque me lo has hecho ver, porque fíjate, porque hubiera salido desde ahí, hubiera juzgado, en fin, un montón de cosas. Que precisamente el abordaje de esta comunicación evita, porque nos hacemos cargo del sentir del otro, estamos tendiéndole la mano de alguna forma, ¿no? Desde nuestra escucha empática, viendo qué le está afectando en ese momento, escuchándole y escuchándole con todo el cuerpo y escuchando lo que dice y lo que no dice, que muchas veces nos lo está expresando en ese lenguaje no verbal. Intentar mediar y unir para que el mensaje realmente llegue a término de la forma más fiel y con el significado más auténtico que yo estoy queriendo transmitir. En un compartir donde la empatía, donde la asertividad, donde la escucha activa sean fundamentales, ¿no? Eh, poder, eh, poder abrirme a ser a ser útil, ¿no? A la otra persona en lo que me quiere transmitir, en aportar, en lograr que los dos ganemos. Porque si una comunicación no consigue que los dos ganen, yo creo que no hay una buena comunicación. Entonces, Sí. evitar el juicio, ¿eh, Ana? ¿Qué pasa con el juicio? Que siempre se nos dispara y ahí ¡brum! Ya se arma lo de Dios. ¿Por dónde nos vamos con las comunicaciones que no son Claro, comunicaciones? al final yo creo que cuando tú conectas con esa persona y eres capaz de sentir lo que esa persona está sintiendo, al final, si eres capaz de sentir al otro es porque estás conectado contigo mismo, ¿no? Entonces, la intención de este tipo de comunicación que nosotras nos gusta practicar y ser muy conscientes de que lo estamos practicando porque nos da fuerza, ¿no? Es intentar llegar al otro siempre desde la cooperación y el respeto al otro, ¿no? Entonces, en cuanto entras ahí, en vez de, como tú dices, de irnos a la agresión, ¿no? O al juicio de valor, siempre estamos pensando en qué está pensando el otro de lo que yo digo, ¿no? Y si nos permitimos conectar con el otro, con el sentir del otro, abrirnos nosotros a conectar con nosotros mismos y ahí quizá nos demos cuenta de que en esa conversación, en esa comunicación, somos capaces de adquirir nuevas habilidades, ¿no? Y nos damos cuenta de que tenemos ciertas habilidades que ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿no? Quizás somos buenos escuchadores, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta, ¿no? De que tenemos esa capacidad. Pero es que quizá en el día a día con ese correr no nos permitimos ese espacio, ¿no? Para pararnos, para observar al otro, observar, ¿no? Has hablado de tres cosas que para nuestro modo de ver son muy importantes, ¿no? Hay tres ingredientes fundamentales en este conseguir esa comunicación consciente, que son la empatía, la asertividad y la observación constante, ¿no? Entonces, ahora hablaremos un poco de estos tres ingredientes para darnos un poco por dónde podemos empezar para empezar a tener este tipo de comunicación, ¿no? A lo mejor estamos ya en esa comunicación y ni siquiera nos hemos dado cuenta de que estamos en ella. Y es un premio darnos cuenta de que hay esas, de decir, bueno, yo esto sí lo hago, ¿no? O esto que no lo hago, voy a intentar hacerlo, ¿no? Voy a darme cuenta en mis comunicaciones, en mis conversaciones con los otros, pero ¿dónde, no? Porque muchas veces decimos, ¿dónde? ¿Dónde usamos esta comunicación? Pues en todos los ámbitos de la comunicación. Siempre y cuando pueda existir disputas y conflictos, podemos ser capaces de estar conscientes de qué forma comunicamos, ¿no? Entonces, luego hablaremos un poquito también del tema de objetivos y tal, pero vamos a dar esos tres ingredientes. Vamos a hablar primero de esos tres ingredientes fundamentales que son la empatía, la asertividad y la observación. Vamos a hablar un poquito. ¿Qué nos podrías decir sobre la empatía, ¿no? ¿Qué es para ti la empatía, Miriam? Bueno, pues la empatía, esa palabra tan importante que muchas veces olvidamos, ¿no? Y es tan,
y nos muestra tanto que conectamos con el otro. Es una demostración de conexión con el otro. Sería como ponerte en los zapatos del otro, como se suele decir, ¿no? Y a mí me gusta acabar la frase de los zapatos, ¿no? Porque muchas personas de tanta empatía, ¿no? Mal entendida, se ponen en los zapatos del otro y se quedan a vivir allí. Y la verdadera empatía es la que te permite ponerte en los zapatos del otro sin quedarte pegado en ellos, ¿no? Entro a ver cómo se siente el otro, como si yo misma fuera el otro, ¿no? Cómo se está sintiendo, qué códigos le están, le están, le están influyendo, toda su realidad interna, y luego regreso a mí desde ese espacio de mí y conectada conmigo desde mi espacio de honestidad, entonces puedo comprender y puedo llegar al otro de una forma pues más efectiva y más saludable emocionalmente, ¿no? Para los dos. Y luego tenemos, pues, habíamos hablado de observación, ¿no, Ana? Y de... Sí, la asertividad también. La Qué asertividad, importante, la observación. qué importante lo que has dicho de no quedarte pegado en los zapatos del otro. Fíjate que lo estabas diciendo y acabo de caer en las veces que me quedan los zapatos del otro pegada y me he perdido, ¿no? Por Qué eso. importante, muy importante. Sí, luego tenemos también lo que es la asertividad, ¿no? Entendida, más que la asertividad, es como un comportamiento, ¿no? Tener un comportamiento asertivo, ¿no? Y para mí es la capacidad de expresar, ¿no? De expresar y defender aquello que tú realmente sientes, pero sin que el otro se sienta invadido por aquello que dices, ¿no? Siendo muy cuidadoso primero con lo que tú sientes para no sentir que te estás fallando tú a ti mismo, pero luego comunicarlo de una forma que el otro no se sienta invadido, no se sienta ofendido, no se sienta juzgado, ¿no? Porque cuando tú expresas lo que tú sientes y el otro se siente juzgado, ahí la comunicación se corta directamente. Vuelve a haber ese muro, ¿no? ahí empieza la guerra, ¿no? Ahí empieza la Ahí guerra. vuelve... La asertividad sería un poco como la afirmación, ¿no? Y la reivindicación de los propios límites, ¿no? Que mis derechos sin invadir al otro. Ahí estoy cuidando al otro mientras yo me cuido a mí. Mientras yo reivindico lo mío y expreso mi propia verdad y mi propia realidad, yo estoy cuidando también al otro, ¿no? Estamos creando esa sintonía, esa unión perfecta al final, que además es de tanta aplicación en cualquier ámbito, ¿verdad, Ana? Ya no estamos hablando solo a nivel de relación de pareja, ni de, o sea, relación familiar, relaciones padres con hijos, relaciones profesionales, relaciones sociales, en cualquier ámbito donde, bueno, pues la trifulca y el conflicto es lo más habitual. Entonces, qué bueno Claro. practicar en conciencia absoluta, cuanto más mejor, el ver que nos vamos y que regresamos y que estamos en conciencia, en presente, porque estando en presente lo más posible podemos fijarnos, ¿no? Qué fácil es comunicar a lo largo del día y qué fácil es que nos vayamos, ¿no? Que nos vayamos de nuestro centro. Entonces, volver a nuestro eje y desde ahí poder comunicar con ese tercer ingrediente maravilloso que sería... Que sería la observación, el estar alerta siempre, ¿no? En el presente, ¿no? De ser conscientes de que queremos mantener esa comunicación, pero además con conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Total. Y para eso solo podemos estar presentes. Estar presentes, observarnos, observar al otro, darnos cuenta, ser capaces de detectar. Esto al principio parece muy loco y dices, eso no voy a ser yo capaz de hacerlo. No, sí, poquito a poco, ¿no? El darnos ese permiso de entablar una conversación y decir, bueno, pues mi objetivo hoy en esta conversación es escuchar al otro, no dialogar yo internamente mientras que el otro está hablando, y luego darnos cuenta también cuando el otro nos arrastra, ¿no? Porque muchas veces inicias una conversación escuchando, pero de repente te das cuenta de que el otro te ha llevado a un extremo en Ya el te que has dices, ¿cómo he perdido. llegado yo aquí, no? ¿Dónde me he perdido, no? Me he Ya te has perdido por el perdido. camino, ¿no? Que te has perdido, ya te has perdido. Sí que importante esto que estás diciendo, Ana. Ya no es en el presente, sino a lo largo de la conversación y de la comunicación, mantener ese presente. Sí, sí, Sostener sí. ese presente, mantener el presente, no irme. Y qué interesante me ha parecido algo que has comentado ahora. Ese, me voy a marcar el objetivo diario, incluso el objetivo cada vez que inicio una comunicación, de voy a comunicar desde ese espacio Sí. saludable y donde me encuentro con el otro,
como objetivo, porque ese marcarte esas intenciones, ¿no? Cuando tú te levantas por la mañana, yo siempre digo que levantarte por la mañana con una intención te hace que tu día se convierta en un día determinado, ¿no? No es un día más, es un día determinado porque es un día con intención. Entonces, marcarnos esa intención, ese objetivo en cada interacción que vayamos a crear con otro, de tal manera que nosotros podamos comunicar desde ahí. Sí. Pues porque esto es como todo, ¿no? Este es el desaprender y aprender cosas nuevas y luego llega un momento que el aprendizaje se integra y ya se hace de forma inconsciente. Pero hasta que eso se da de forma inconsciente tenemos que poner mucha conciencia, ¿no? Esto que comentamos, Sí. mucha observación, mucho estar en el presente. Cuando yo aprendo a conducir, me siento y con conciencia modifico el espejo retrovisor, me coloco el asiento, me pongo el cinturón de seguridad, veo que todo esté, todos los parámetros en orden y a partir de ella me pongo a conducir. Esto es igual, ¿eh? Tenemos que poner mucha conciencia y tener que hacerlo pues paso a paso. Pero qué bien, ¿no? Que vayamos integrando estas cosas que al final nos dan tantos recursos y permiten que nuestras relaciones sean sanas, sean saludables y se enriquezcan. Se despliegue una profundidad en nuestras relaciones a partir de nuestra comunicación que bueno, pues que digamos que eleva de nivel nuestras interacciones, ¿no? Nuestras relaciones. Sí. Pasamos con ello a un siguiente nivel que bueno, que es muy alentador y muy Yo grato. creo, yo creo que con esto lo que se gana es que la comunicación se convierta en algo más profundo, ¿no? Llevas a la comunicación a otro nivel y por tanto la relación pasa a otro nivel también, ¿vale? Porque cuando te marcas esos objetivos, ¿no? De escucharte tú también y aceptarte tú a ti mismo con tus propios límites que tienes, que eso muchas veces no nos lo permitimos, el aceptar nuestros límites, ser capaz también de escuchar al otro, las palabras que la otra persona te diga, sean las que sean, más allá de es su sentir en ese momento, ¿no? Y no hacerlo personal, no llevarlo a esa parte No personal, llevarlo, qué bueno no es. llevarlo a esa parte personal, ¿no? Luego también es difícil a veces expresar tu punto de vista ante algo desde una forma auténtica con tu sentir, ¿no? Sin disfrazar lo que estás diciendo. Sí. Qué importante es expresar más allá de desde tu autenticidad contigo, Desde desde la claridad. ese desnudo emocional, ¿no? Que hablamos. Efectivamente, ¿no? Qué Y si bueno, tienes que decir no sé qué decirte, permitirte el decir no sé qué tal decir, me he cual. quedado sin palabras en este momento Tal ante cual. esto que Esos estamos viviendo, silencios, ¿no? ¿no? Esos silencios tan temerosos, tan temidos, Claro. y que, Parece que y que necesitemos siempre hablar, 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 qué hablar síntoma de, fíjate tú, cuando oyes a alguien que está dando un discurso o está haciendo una charla pública, ¿no? Sí, Y qué miedo estos silencios. Y fíjate, y esto lo contrario, cuando ves a esa persona que de repente se queda callada y sabe sostener ese silencio, y a veces claro. es un silencio que sufre más el que lo está escuchando porque piensa que va a estar siendo incómodo para el que lo está generando, ¿no? Sin embargo, esa Sí, persona da un silencio, reconduce, a lo mejor ha perdido el hilo, pero se queda en un silencio, vuelve a conectar y sí. permite y lo permite. Y después, desde ahí, desde ese silencio y esa conexión, sale. Y qué grande, ¿no? El poder sostener eso y ver que en esos silencios precisamente está la conexión de la persona Sí, con su propio diálogo interior. Y desde ahí sale y desde esa conexión interna es como conecta con el mundo, como conecta con el interlocutor. Es súper interesante. Has dicho algo también que me parece muy interesante y muy importante, el tema del autojuicio. ¿Cuántas veces nos ponemos a la defensiva porque nos estamos como espejando, ¿no? Ese juicio interno por ciertas cosas que de repente se lo ponemos al otro y nos defendemos de algo que creemos que nos está juzgando el otro. Y viene todo ese juicio interno. Entonces, observar, en ese término, en ese ingrediente de la observación, está todo este tipo de elementos tan importantes que recogen toda la buena comunicación al final desde donde sales al otro. Pues podríamos ir concluyendo, ¿no, Ana? ¿Y qué tal si hacemos como un recordatorio de cierre a modo de algunas preguntitas para dejarlas ahí un poco que la gente las rumie en base a todo lo que hemos comentado sobre esta comunicación tan de unir personas?
Muy bien. Pues sí, me parece una idea fantástica. Vamos a lanzar algunas preguntitas para que la gente también le sirvan de ayuda para reflexionar en qué punto están de ese tipo de comunicación, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, relacionando con lo que tú has dicho antes del autojuicio y del juicio, ¿no? Es decir, ¿te sientes juzgado, por ejemplo, cuando te comunicas con alguien? ¿O eres tú quien estás juzgando al otro? ¿No? Quizá estás hablando con otro y estás juzgando, ¿no? O, por ejemplo, ¿te resulta fácil expresar las necesidades o reprimes lo que estás sintiendo cuando te comunicas? ¿Te has planteado que quizá comunicándote de esta forma pudieras llegar a la opción de lo que nosotros llamamos ganar-ganar en la comunicación entre dos personas? Que ganen los dos, ¿no? Que ganen los dos. ¿Y qué pasaría si dejas de interpretar y te centras en escuchar activamente lo que el otro te está comunicando? Dejas ese diálogo en el que tú te Diálogo interno. metes tú solo y te centras en escuchar, ¿vale? Por ejemplo, con esas preguntitas la gente ya puede tomar un poco conciencia de en qué Qué punto está. maravilla, ¿no? Qué maravilla que todos estemos ahí en ese punto donde todo esto lo tengamos súper Sí, resuelto, ¿eh? Sería realmente construir en cualquier tipo de interacción humana, ¿no? Construir desde, bueno, desde el detalle del compartir una comunicación. Y bueno, pues ese va a ser nuestro desafío semanal, ¿no, Ana? Aquí que nos lo desafiamos todo. sí. Invitamos a la gente a que practiquen ello porque de verdad que, como comentábamos antes, sería bueno ver cómo subimos a un siguiente nivel en nuestras relaciones a partir de la comunicación, porque realmente la comunicación es la base de todo. Sin comunicar seríamos islas y, y ya estaremos como náufragos en una isla si nos toca vivirlo y también lo disfrutaremos, pero en un mundo donde tenemos que interaccionar con otros seres, yo creo que es importante el practicar y el aprender a comunicar. Así que nada, lo dejamos aquí, si te parece, Perfecto. y nos vemos muy pronto con otra charla de estas nuestras interesantes. Ya vamos a ir maquinando un poco el tema. Y nada, nos despedimos en este punto. Yo muy contenta de haber compartido un día más contigo, Ana, ya lo sabes, que es un placer estas charlas donde, bueno, donde compartimos nuestros puntos de vista y ahí lo dejamos, ¿no? Para el que le llegue y el que le resuene y el que no, pues bueno, fenomenal. Muy agradecida con todos, con la gente que nos escucha y nos sigue en las redes y nada, te dejo a ti, te paso la palabra para que te puedas despedir y nos vemos muy pronto. Pues nada, para mí es fantástico compartir estas charlas que tenemos porque no dejamos de trabajar en nosotros mismos, ¿no? En cada una de las charlas. Se nos vienen acontecimientos y conversaciones que nos hacen estar más en conciencia que nunca y nosotras somos de muy estar conscientes de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que sentimos y transmitirlo así. Y ha sido un placer estar contigo de nuevo y bueno, y un saludo a todos los que nos ven y nos siguen. Así que nada, hasta la próxima. Muy bien. Besitos. Hasta la próxima. Chao. Beso. Chao.